Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Nos representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una Palabra Tuya Bastará para Sanarme, reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Saben que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Así serán verdaderamente hijos del Padre que está en los cielos, pues Él hace que el sol salga sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos e injustos. Porque si solamente aman a los que aman, ¿qué recompensa pueden esperar? Eso lo hacen también los recaudadores de impuestos. Y si saludan únicamente a los que los tratan bien, ¿qué hacen de extraordinario? Eso lo hacen también los paganos. Ustedes tienen que ser perfectos, como es perfecto el Padre Celestial. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, que por medio de este Evangelio sean perdonados nuestros pecados, así sea. Hoy en el Evangelio de Mateo, Jesús sigue en ese camino, en esa insistencia de que los apóstoles y los discípulos de los discípulos tengan una exigencia personal, espiritual, física, una exigencia y una representación de lo que Él deja, que en ellos se cumpla y se potencialice, se expanda, se perfeccione. Ser perfectos como mi Padre es perfecto, no lo hablamos de un término materialista desde la humanidad, sino lo hablamos desde un constante caminar hacia la perfección, una perfección espiritual. Ser perfecto como mi Padre es perfecto es buscar que cada día estamos reconociendo que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que lo amamos, que seguimos sus enseñanzas, y por ende lo que nosotros vayamos haciendo día a día tenemos que buscar un mejoramiento de la humanidad, un mejoramiento de la familia, un mejoramiento personal, un mejoramiento espiritual, un mejoramiento como seres humanos. O sea, el camino espiritual no es un camino solo lineal o de estaciones o de momentos, o espere yo me siento y descanso un rato y después vuelvo y cojo fuerzas. No, el camino espiritual es todos los días, está vinculado a nuestro diario vivir, y por eso nosotros tenemos que estar todos los días luchando, buscando esa perfección, perfeccionándonos a nosotros mismos, haciendo que nuestro espíritu crezca, se limpie, aprenda, se mejore, para llegar algún día a estar en el reino de los cielos y compartir esa perfección. Perfección también es ese proceso en el cual empezamos a dejar muchas cosas que no son, o que entendemos de una forma, pero que Dios nos va revelando que no es así. Y Jesús lo hace en el Evangelio cuando les recuerda algo que aunque no está en los libros, que no está en la Torá, en la Tanaj, en la Sagrada Escritura, sí se practicaba, que era amar al prójimo. Pero ¿quién era el prójimo? El prójimo era los israelitas o los neoconvertidos, los que pasaban a estar, o aún los foráneos que llegaban, pero que se convertían o asimilaban la cultura judía. De resto, como lo dice Jesús, publicanos y demás, y samaritanos y toda esta gente eran excluidos. Es más, en los rollos de Qumran aparece ayuda o defiende o protege a los hijos de la luz, aborrece, odia, destruye a los hijos de las tinieblas. Pero no solo en un contexto ideológico o espiritual, sino en una cuestión física. Había una gran lucha, una gran pugna contra los que son foráneos o son personas
que no son del pueblo de Israel, que no pertenecen al pueblo de Israel. Y esto va a hacer de que tengan muchas diferencias. ¿Por qué? Porque debemos entender de que los tiempos eran muy diferentes. Buscaban una asociación, buscaban estar dentro de un grupo. Y debemos estudiar, analizar, comprender que el pueblo de Israel fue un pueblo que en muy poca época, en muy poco tiempo, pudieron tener una nación y pudieron tener una libertad y pudieron tener un progreso que fue en el reinado del rey David, Salomón. De resto, la mayoría del tiempo fueron seminómadas, la mayoría del tiempo fueron esclavizados por los asirios, por Babilonia, por Mesopotamia, por los pueblos del mar, los filisteos, asmodeos, por Egipto. Entonces es un pueblo de que tiene un trauma histórico, y ese trauma histórico hace de que se refugien en ellos mismos y se ayuden entre ellos mismos. Entonces la caridad, la misericordia, la ayuda viene al prójimo. Ama a tu prójimo. Entonces eso decía la Tanaj. Pero ¿cuál era el prójimo? El prójimo era los que estuvieran con Israel. Entonces Jesús va más allá y rompe esas fronteras y ese pensamiento de solo hacer lo establecido, lo que estaba enseñado, que era correcto, sino que Jesús lo extiende a un modelo mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más universal para todas las gentes, para todas las personas. Y esto lo va a utilizar Mateo para que se convierta como en un discurso de eclesia, un discurso para el nuevo cristianismo, para el cristianismo primitivo y el nuevo grupo de personas que están buscando esta espiritualidad, reconocer al Mesías como Jesús como el Mesías, los buenos. ¿Qué quiere decir? De que Dios da un tiempo en el cual da el libre albedrío, y en ese libre albedrío cada uno tendrá que serse responsable de lo que hace. Entonces la justicia viene de la mano del Señor, no tanto el que nosotros tomamos la justicia en nuestras manos, que a veces lo queremos hacer. Y leíamos en el pasaje de ayer, diente por diente, ojo por ojo, la ley del talión. Pero hoy Jesús nos llama a trascender en ese pensamiento, y que Dios hará justicia. Entonces es algo que nos debe de reconfortar, llenar de alegría, llenar de positivismo, que todo lo que nosotros estamos viviendo, Dios lo ve, porque el sol brilla para buenos y malos. ¿Quién se hará cargo de su justicia? La mano del Señor. Por eso nosotros debemos de confiar en su amor, en su misericordia, y no mirar tanto lo que hacen los demás o cómo lo hacen, sino cómo lo hacemos nosotros, que es lo que Jesús constantemente les está enseñando, les está mostrando, les está llamando a que ellos no hagan simplemente lo que unos u otros están haciendo, sino que ellos van a ser modelo de perfección. Quien me ve a mí, ve al Padre. Quiere decir, de quien los ve a ellos o nos ve a nosotros, van a ver a Jesús. Y para eso nosotros tenemos que buscar ese perfeccionamiento, ser perfectos como mi Padre es perfecto. Quiere decir de que todo lo que nosotros hagamos, buscar que agrade a Dios, buscar que Dios se sienta complacido, hacerlo porque nos nace, porque lo vemos positivo, porque vemos la recompensa no en el objetivo, sino en lo que estamos haciendo, y que eso va a ser transformador. Y él explica en lo que el Evangelio hoy nos trae, porque si solamente aman a los que aman, ¿qué recompensa pueden esperar? El amor que se da mutuamente, pero ahí deja de haber mérito. Eso lo hacen también los recaudadores de impuestos, y saludan únicamente a los que los tratan bien. ¿Qué hacen de extraordinario? Eso lo hacen también los paganos. Ustedes tienen que ser perfectos como mi Padre es perfecto.
es algo en lo cual nosotros debemos de reflexionar y debemos de pensar que nuestras actitudes y lo que nosotros debemos de vivir y de hacer debe de transmitir, debe de transformar, debe de trascender, debe de ir más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer o que pensamos que está bien hecho, porque ahí vamos a reflejar realmente que estamos con Jesús, seguimos a Jesús, somos el Hijo, somos hijos del Padre, que hay una misión maravillosa, que nosotros no nos dejamos corromper, dañar nuestra vida espiritual, nuestro interior con la sed de venganza, la arrogancia, la rabia, la ira, eh, el solo hacer lo que debemos de hacer, sino que vamos a trascender, que todos esos sentimientos negativos van a desaparecer poco a poco en nuestro ser, y eso nos va a ayudar a estar más cerca de Dios, porque Dios es puro, Dios es perfecto. Para estar cerca de Dios, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu tiene que buscar esa perfección, que muy seguramente en esta tierra no la vamos a encontrar con plenitud, pero sí que vamos a empezar, vamos a caminar, vamos a andar, vamos a poner los cimientos de esa perfección que llegará en algún momento a darse en nuestro espíritu, y eso nos va a hacer más cercanos, mucho más asequibles al amor de Dios, a su misericordia y a su poder, a sus milagros, a su amor, a su misericordia. ¿Por qué? Porque entre más busquemos la purificación espiritual, más vamos a acercarnos, Dios nos va a permitir estar más cerca de Él, y estar cerca de Él es recibir su grandeza, su gloria, su amor, su alegría, sus bendiciones materiales y espirituales, sentirnos protegidos, amados, de que lo que nosotros proyectemos, hagamos, busquemos, pidamos, tendrá una ayuda especial. Esos son los beneficios por creer en las palabras de Jesús y hacer la realidad, no simplemente como una filosofía, una teología, unas palabras muy bonitas, sino que hay que trascender. A eso es lo que llama Jesús, a trascender, a buscar hacer la diferencia, que nosotros seamos testimonios. ¿Y con quién lo hacemos? Con nuestros seres queridos, con nuestros jefes donde trabajamos, con las personas que nos rodean, porque la convivencia humana es muy difícil. Uno piensa de una forma, el otro piensa del otro, siempre el ego, siempre la soberbia, siempre ser más que los demás, dominar al uno y al otro, y eso hace que haya muchas injusticias y que hayan transgresiones, y de eso nosotros tenemos que sobrepasar. Nosotros tenemos una meta, vamos en el camino, nosotros no nos podemos detener en las piedras, en las piedrecillas, en los obstáculos, en lo que hay. Nosotros tenemos que saltarla o rodearla o salirle avante o coger y darle la vuelta. Alguna cosa tenemos que hacer, pero tenemos que sobrepasar eso. Eso no puede deteriorar nuestro crecimiento espiritual, dañar nuestro crecimiento espiritual por dejar que nuestro corazón entre en todas esas cosas negativas. Ahora, aparte de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros sentimos, es hacer. El cristianismo es proactivo. Jesús deja muy claro, por ejemplo en el Evangelio de hoy, que nosotros debemos de no solamente tener una ideología, o una filosofía, o una teología, o un pensamiento, sino llevarlo a la práctica. Si nosotros no lo llevamos a la práctica, queda como esos sueños que tenemos, esos sueños guajiros que llaman algunos, que hacemos y pensamos y desarrollamos y queremos, pero a lo último no salimos con nada. Y esa es la vida. Si nosotros no nos ponemos en pie de lucha, si nosotros no nos ponemos en práctica esta sabiduría del Señor, pues no van a haber resultados y las cosas no se van a dar como queremos que se den. Entonces tenemos que poner en práctica, después de analizar, de reflexionar, de empezar ese caminar espiritual, debemos de llevarlo a la práctica, en la cual nosotros tenemos que traspasar odio, rencores, rabias, iras. Eso no quiere decir de que toleremos y aceptemos los abusos, porque en esta vida también se dan muchas cosas.
En muchos capítulos, en muchos versículos de la Biblia, el Señor expone de que no tiene que hablar y exponer, y también tiene que dar parámetros de lo que se está viviendo, de la situación como se está desarrollando. Entonces también nosotros tenemos que pedir sabiduría para saber manejar esos sentimientos, esos pensamientos, esas actitudes, esas circunstancias que diariamente se hacen presente y que no nos dejan eh, estar en paz o acercarnos con Dios, y cómo las podemos manejar, organizar nuestras ideas, nuestro pensamiento, qué es qué, si debo, no debo, estoy haciendo bien, esto que está sucediendo si es de esta forma o debe ser de otra, o qué es lo que Jesús me pide o qué le gustaría a Jesús que yo hiciera. Son cuestionamientos que tenemos que tener muy presentes para el día a día, para tantas dificultades y cosas que nos presentan, que debemos de transformar esas dificultades, esos problemas en cosas positivas, en cosas que nos ayuden a crecer y a perfeccionarnos espiritualmente.